la cordial bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Primeramente al economista Pablo Rosero Jaramillo, expresidente de Autoridad Portuaria de Manta a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? Buenos días, economista. Bienvenido. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a los queridos radioescuchas. Buenos días a todos quienes nos ven a través de las redes sociales. Buenos días al Ecuador, que amaneció con un temblor fuerte en Quito, según la versión de mis familiares que están allá. Pero ahora nos encontramos en Manta. Esperemos pues desarrollar el tema que como tertulia o como conversación siempre es importante en la vida social y política de Manta. 7:11. Vamos con nuestro siguiente invitado acá en los estudios de la radio también, el licenciado Darío Herrera Falcones. Él es exministro de Transporte y Obras Públicas, el METOP, hasta hora de la mañana. ¿Qué tal? Licenciado, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Un placer y saludos a todos. Saludos también a esta hora de la mañana vía telemática. Ya está listo, preparado a esta hora de la mañana el doctor Marcelo Loor Sojos, también exministro de Transporte y Obras Públicas a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? Son las 7:12. Lo veo asustado, oiga, ¿verdad? ¿Fue fuerte el remesón? Cuéntemelo. Buen día, apreciado Miguel Ángel, Darío, Pablo y numerosa audiencia de Radio Modelo La Propia. Corroboro lo dicho por el señor Rosero, fuerte remesón a la madrugada. Ya pensaba que era el final de los días, pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos y contentos con la clasificación de la selección. Ay, Dios, oiga, no hable de barco que de mareo. No, estamos. No, bueno, hasta ahí nomás también creo yo, mi parecer, mi opinión también, que ahí llegamos. 7:12 la hora. Bueno, vamos entonces a hablar del tema que estamos convocados aquí esta hora de la mañana, es el tema de la vía Manta-Coliza. Pero antes también, y yo creo que se hace oportuno hablar sobre lo que está ocurriendo, lo que ha generado información en las últimas horas y minutos, donde se dice que Rafael Correa está vinculado junto a otro ex ministro, estamos hablando de Solís, a un presunto peculado en el tema de la concesión del puerto de Manta. Eso que significa incluso ya pues hay alerta y preocupación en todos los sectores, ¿no es cierto?, por este tema que se está generando a última hora, la noticia, la información. Economista Pablo Rosero. Bueno, sí, he visto la noticia públicamente. Es una pena que sucedan estas circunstancias. En lo personal no soy abogado, tengo mucho sentido común en el tema de leyes. He consultado con mis dos hijos que son abogados y tengo un criterio respecto a esta situación, pero como usted lo dice, ya está en manos de una investigación fiscal a nivel de la Fiscalía General del Estado y sabrán las autoridades de Fiscalía y judiciales en qué decanta todo esto. Pero no solamente recae la presunción en el ex presidente ni tampoco en el ex ministro, sino que también otros funcionarios, ¿no? De lo que entiendo yo y de la explicación que me han dado mis hijos es que el fuero de corte que tiene el señor presidente de la República o el ministro arrastra a todos los involucrados hacia una investigación directa en la Fiscalía General. Pero se trata de fueros de corte, tratándose de jerarquías, no puede investigarlo un fiscal de primer nivel, sino la fiscal general o la Fiscalía General. 7:14, hay que poner entonces las barbas en remojo, señor ministro, con este tema, por todo lo que está aconteciendo, lo que se sabe de esta presunción de peculado. ¿Y por qué poner las barbas en remojo? Porque obviamente hay ciertos funcionarios que también presuntamente estarían involucrados en el tema, ¿no? Ya lo acaba de decir el señor. Sí. Yo creo que cuando las personas pasan por la función pública y tienen que asumir responsabilidades de cierto tipo, tienen que prepararse para tal tema, ¿no? Yo siempre he dicho que o le daba inclusive consejos a mi equipo de trabajo y consejos de vida, ¿no? Primero, son tres cosas sencillas. El primero, yo creo que hay que saber de que el poder es efímero, es rápido, ¿no es cierto? Segundo, que uno tiene que actuar solamente y estrictamente en lo que dice la ley. Y el tercer consejo que puedo yo dar a los radioescuchas es que por mucho que uno tenga desconocimiento de la ley, eso no le exime de culpa. Es decir, uno tiene que estar atento, ¿no? Y bueno, en este caso, este es un tema que pasó por ahí en el año 2016, 17, y si hay indicios de responsabilidad de exfuncionarios, ellos van a tener que descargar sus respuestas, sus considerandos, ¿no?, ante la faz pública, ¿no? Van a tener que ellos descargar estos temas y tratar de
de evitar estos cargos, ¿no? Entonces, ya veremos qué pasa, ¿no? Señor Darío, ¿hay preocupación de repente? No estoy diciendo que sea mente el culpable cuando usted esté en funciones, sino que esto debería arrastrar a otros más. ¿Su equipo está tranquilo? ¿Su equipo está tranquilo en este tema? Por supuesto que sí, porque totalmente. 7:16, el diálogo también a esta hora de la mañana con el doctor Marcelo Lor. Y no suena esto ni siquiera a tratar de engrandecer a nuestro invitado, pero lo considero que es uno de los pocos profesionales del derecho que sabe y conoce muy bien el tema de la delegación y de las concesiones en nuestro país. ¿En qué derivaría o en qué terminaría, sin ser un Nostradamus o brujo, adivinante, el tema que se está dando ahora con esta presunción de peculado que involucra a un expresidente y también otros funcionarios como el ministro Solís? No conozco yo el expediente ni los méritos del proceso, estimado Miguel Ángel, pero hablar de peculado ya es un delito mayor que acarrea, por ejemplo, son de los delitos contra la administración pública que no prescriben. Entonces, ahí hay según lo que se manifiesta, una disposición arbitraria de fondos públicos, lo cual ya es muy grave. Hablan en este caso, de una afectación de 23 millones de dólares. Eso en el informe que realizara la asambleísta Adriana García. 2 millones y pico, no son. ¿No son 23? Bueno. No me parece que eran tanto. Bueno, pero en todo caso, si ella no tuvo que excusarse el día de hoy, tiene otros compromisos, pero también está invitada la asambleísta Adriana García, que los estudios. Bueno, 7:17, no sé si alguien tiene más que contar al respecto de este tema. Pero Miguel Ángel, yo creo que ese es un tema que ya teníamos conocimiento extraoficialmente de hace algún tiempo. Lo novedoso, lo último, es que vi unas declaraciones del señor Guillermo Celi que manifestaba, no sé si será verdad, que la apelación a la acción de protección por parte de Autoridad Portuaria de Manta fue desistida por ellos mismos, lo cual me llama poderosamente la atención de que si ellos plantearon una apelación, recordemos que fue la administración del contraalmirante Muñoz, ellos plantearon una apelación y ellos mismos por sí, ante sí, desisten. O sea, eso poderosamente me extraña sobremanera. O sea, porque en la administración pública se acostumbra a agotar hasta los últimos recursos y máximo aún si usted ha apelado. Entonces, yo quisiera que nos corroboren alguien si es correcta esta información, verificarla, porque si no sería muy, muy extraño, Miguel Ángel. Bueno, y también he escuchado unas declaraciones del gerente actual de la empresa de Autoridad Portuaria de Manta, donde hablaba de que aceptaban sus declaraciones, creo que en una entrevista que usted estaba en otro medio de comunicación, donde manifestaba que este proyecto, este tema de la delegación del puerto inició con desbalance, ¿no? En este caso. Con desequilibrio económico. Desequilibrio económico. Sí, la verdad que me llamó la atención por primera ocasión. No fueron palabras suyas, a ver. No fueron palabras mías, fueron el palabras Franco, del don Franco, Byron Franco. Byron Franco, ya. Donde establecía ante un requerimiento, él fue muy frontal, dijo, mire, esta delegación nació con un desequilibrio económico, que me pareció una declaración frontal, pero nuevamente recojo las palabras de don Marcelo Lor. Es bastante raro que el Estado se autolimite en llegar hacia ¿cómo se llama, doctor? Las apelaciones de un recurso donde se establecía que el juez de primera instancia... Apelar, impugnar es lo mismo. Apelar, impugnar en derecho, no puedo ser cualquier cosa, espero que me disculpen los abogados. Sí. Pero es raro. Sin embargo, como siempre he dicho yo, no hablo sobre situaciones que desconozco. Intento esta semana tener algún documento respecto a que si sucedió o no sucedió, porque sería, yo creo que una de las pocas, o si no la primera ocasión que el Estado se inmole en una apelación donde el derecho del Estado
de hacer los controles, simplemente diga no lo quiero hacer. Yo también recuerdo en muchos diálogos pasados aquí en este medio de comunicación y en otros medios que usted ha dado, señor Rosero, donde usted anticipaba lo que iba a ocurrir en este tema de delegaciones. Usted decía, tarde o temprano todo va a tener que llegar a donde debe estar. Usted lo dijo sin ser ningún Nostradamus en temas de delegación o de concesión. Por sentido común. Mire, no hay cómo ocultar el sol con un dedo. Las situaciones que ya lo ha alertado la Contraloría General del Estado en un momento, decía que había un desequilibrio económico, que había una responsabilidad penal que se ha demorado 5 o 6 años, me imagino, el tiempo que está este tema, y que tarde o temprano tenía que sentarse la delegación a hacer una renegociación objetiva en favor del Estado, porque como está el Estado, es un negocio que no corresponde. ¿Se hubiera evitado todo esto? Absolutamente. Activando el artículo del... Se hubiera evitado todo desde el comienzo cuando se tiene sentido común. Créame que a veces llegar a estas instancias, que es penosa, no solamente para la ciudadanía, sino para los funcionarios, para la propia delegataria, para la autoridad portuaria, llegar a estas instancias no se lo desea a nadie, porque es una angustia permanente respecto a los funcionarios públicos, porque adicionalmente el peculado no solamente responde a los 2 millones que decía Marcelo, sino hay un delito continuado que sigue afectándose a las arcas estatales. 7:22. Antes de continuar, también tengo una pregunta para el doctor Marcelo Lor. Bueno, esto se hubiera podido evitar, correcto, pero luego de esto, luego de que presuntamente haya ya una sentencia en cuanto a esta investigación por peculado, ¿cómo quedaría el tema del contrato? En este caso, del Estado con la delegataria. ¿Cuál sería? Adelantándonos en una hipótesis, una posibilidad. Especulando, Miguel Ángel, porque, insisto, no conozco el expediente, pero ahí puede ser grave porque si hubiesen causas, objeto ilícito en la celebración de ese contrato, eso podría acarrear una nulidad. Insisto, no estoy deduciendo y estoy especulando, pero esa sería una consecuencia. Pero bueno, eso es lo que no queremos nosotros. Nosotros que sí exigimos en lo que vemos que se sientan a conversar y realmente también a renegociar, señor Darío Herrera, que es lo que se quiere. Sí, yo tengo una lectura un poco diferente, ¿no? De Marcelo y de Pablo en este tema, y la he mantenido siempre. Primero quiero ser tajante. Cuando yo fui ministro y tuve que conocer este tema de primera mano, yo sí indiqué públicamente de que el contrato tenía muchísimas áreas de oportunidad para ser mejorado. Habían unos hitos que prácticamente iban a ser no alcanzables. Entonces usted tiene ahí un problema de que es primero el huevo o la gallina, y que podría ser mejorado. Ahora, ya oía en ese entonces de que el contrato era lesivo. Ya gente dice que ya no es lesivo, incluyendo el mismo Marcelo y Pablo. Ya no hay lesividad en un contrato. Todavía veo por ahí que la ex asambleísta Celi anda diciendo que es lesivo. Ya eso no debería ser. Y ahora oigo el tema de desequilibrio económico. Nuevamente, sobre el tema de desequilibrio económico. Yo el único desequilibrio que puedo ver en números es 3 años anterior al contrato de delegación. Autoridad Portuaria tuvo números en rojo. Recibió 8 millones y se gastaba más. ¿Okay? Y luego de la delegación, el Estado ha recibido alrededor de 8 millones de dólares, si no es más, en diferentes regalías e impuestos de ese contrato. Y la inversión en el puerto de Manta es visible y totalmente verificable. Entonces, y la carga se ha incrementado de un poquito más allá de 600.000 toneladas métricas a 1.200.000. Lo que no ha pasado con el puerto de Esmeralda, que en el mismo tiempo tuvo una reducción catastrófica por el manejo del Estado. Entonces, si yo veo eso, buena noticia. Ahora, ¿que puede ser mejorado? Claro que puede ser mejorado. ¿Y que se debe renegociar? Claro que se tiene que renegociar. Y sobre el tema de la acción de protección, póngase usted del otro lado también, ¿no? Yo me pongo del otro lado. Dice Marcelo de que sería trágico de que Autoridad Portuaria no mantenga la misma línea de lo actuado por el ex gerente, el señor Muñoz.
en su periodo pasado. Y yo lo veo de otra manera y no, nunca debe haber actuado de esa manera, sino sentarse a renegociar y haber hecho la continuidad de lo que nosotros empezamos en renegociación. No se hizo eso y ahora viene un nuevo gerente y dice, la verdad es que no me parece y voy a volver a donde estábamos antes y a renegociar con la autoridad, con el terminal portuario de Manta para buscar y velar por los mejores intereses de la ciudad. Entonces, yo creo que eso es un poco más coherente, ¿no? Porque de todos modos existe un contrato de por medio, ¿no? Que se haya sido firmado bajo ciertas condiciones o lo que sea y que ahora hay gente involucrada, incluyendo al expresidente Correa, donde ya lo hacen político. Yo creo que la única forma la razón por la cual lo han incluido en esto, porque lo hacen político, le dan relevancia, ya se habla en las radios y en los medios públicos, pero más allá de eso yo creo que no hay que perder el pragmatismo, la objetividad para poder nosotros terminar con una renegociación de un contrato, ¿no? Y que esas cláusulas, que esas nuevas condiciones sean para el mejor beneficio y el interés de todos los manavitas y los mantenses. 7:26 usted habla del tema del desequilibrio económico que no existe a su criterio, ¿no? Pero fueron palabras hechas por el actual gerente, el señor Franco. ¿Usted piensa que fue un exabrupto de parte de él? Yo considero que él tiene que estar empapado del tema, al menos de haberle dado el contrato, no, Miguel Ángel, haber analizado el informe y decidir y tomar. Por eso no, Miguel Ángel. Fue lapidario eso, le comento. No, Miguel Ángel, usted está diciendo que fue un exabrupto, yo no. Ya. Yo lo único que le digo es que yo vi 3 años de números antes y 6 años números después y yo hago una comparación matemática, nada más, y yo no veo ningún desequilibrio. Antes yo veo de que ha beneficiado. Ahora, de que puede beneficiar mucho más, por supuesto que sí. Y yo creo que ese es el enfoque sobre el cual se debe hacer. 7:27, el doctor Marcelo Lor quiere agregar algo, por favor, antes de irnos a la pausa. Y en la segunda parte vamos a iniciar con el tema de Manta Coliza. Marcelo, ya, por favor, vamos. Me llama poderosamente la atención lo que acaba de manifestar Darío. Parece que no le informan al exministro que el 5 de mayo de 2021 nuestra administración determina que existe un desequilibrio económico financiero y plantea una renegociación, que nosotros la hicimos. Y tanto es así que es corroborado por el actual gerente de Autoridad Portuaria, el señor Franco. ¿Cuál es la novedad? Público y notorio que existe un desbalance, hay una inequidad en desmedro del Estado. Yo jamás he dicho que este contrato, por la información que tengo, había que terminárselo. Me opuse. Pero siempre hablé y lo hice a través del Observatorio Ciudadano por el Desarrollo de Manta, integrado por ciudadanos con carácter cívico. Nosotros posicionamos la figura adecuada, que es el desequilibrio económico financiero, lo que ameritaba una renegociación. Señor, ¿qué dice el contrato? No han leído el contrato, ¿no? ¿Qué dice el contrato? ¿Cuánto merece ganar el delegatario? Una rentabilidad aceptable, razonable. Y me pregunto yo y pregunto a la audiencia, ¿cuánto es aceptable? ¿Cuánto es razonable? Lo que él propuso, lo que él ofertó, y él está ganando, ahora veo cifras del gobierno del encuentro, un 25% del TIR. Él tenía que ganar inicialmente un 12% en los pliegos, 18% antes del terremoto, 16% después del terremoto, y ahora está ganando 25% de TIR, la tasa interna de retorno. Entonces, recién nos enteramos que no existe desequilibrio. Me llama poderosamente la atención de que se desconozca ese tipo de condiciones. 7:29, economista Pablo Rosero. Para terminar el tema del puerto, evidentemente yo siempre intento hablar con documentos y Marcelo lo ha dicho, que efectivamente desde el año 2021 ya se determinaba que hay un desequilibrio económico. Pero no solamente lo digo yo lo que hago es un análisis documentario. La autoridad portuaria, la Contraloría General del Estado también lo dice en los 2 informes del año 2019, del 2019 ya también lo dice, y le dice, oiga, Estado, tiene que renegociar este tema, active las cláusulas de controversia. Entonces, el tema del desequilibrio está completamente claro, no hay duda al respecto. También hemos... no es rebatible. No es rebatible. El que no quiere ver, que no quiere ver nada más, pero los documentos lo dicen. Pero en el aspecto ya final de este tema,
siempre lo dijimos aquí, tarde o temprano tienen que sentarse a renegociar y tarde o temprano tiene que haber responsabilidades de quienes hicieron de este contrato tabla rasa de lo que tenía que hacer en su momento, que era una renegociación. Incluso usted creo que de manera personal conversó con algunos de estos funcionarios pasados, Sí, ex sí, funcionarios, yo- y les dijo, los advertía lo que podía pasar, ¿no? Mira, yo no tengo problema en reunirme con cualquiera. De hecho, le he dicho a Roberto que yo puedo reunirme en ¿Cuál la Roberto? plaza, a Roberto Salazar, que Ya. puedo reunirme con él en la plaza cívica, en la mitad. No tengo ningún inconveniente en reunirme. Ellos han sido gentiles en su momento de explicarme y darme su punto de vista, respetable, pero yo tengo mi punto de vista y eso pues se ha mantenido hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo creo que más allá de llorar sobre lo mojado, las situaciones están ahí, hay una renegociación en marcha, hay un problema en fiscalía que no le deseo a nadie, pero está ahí y las cosas han sucedido tal como están aquí. Ya, esta delegación entonces podría usted decirlo que fue echa dedo. No No. podemos ser tan sectarios al respecto. Ya. Hubo una propuesta, hubo una situación del Estado, porque mire, aquí hay que aclarar también, 7 con es el 31 minutos. Estado, la contraparte que aceptó las condiciones de un oferente privado. Ahora, el Estado representado por funcionarios públicos, que ahora están metidos en semejante problema, en semejante lío. Pero no hay que decirle que demonizar o estigmatizar a un inversor que dice, mire, yo le ofrezco esto, ¿usted me acepta o no me acepta? Es el Estado que aceptó. Pero en un momento indicado es el propio Estado que dice, pero estaba mal hecho y hay que hacer una renegociación. Vamos a hablar acerca del tema de la vía Manta Coliza. Antes de eso también quisiera leer unos comentarios por acá, por favor. A esta hora de la mañana vamos a darles la lectura. A continuación, doctor Loor, buenos días, saludos. Pregunta, ¿retirar el Estado la apelación a TPM se debe revisar el contrato? Dice Jimmy Jones Villegas. A los panelistas, tenemos horas de horas tratando de buscar las costuras porque los mantenses no buscamos una línea de revisión al contrato para mejorar las condiciones de las partes, pregunta Jimmy Jones. Pregunta, ¿a qué se llama desequilibrio económico del contrato? ¿Por la falta de crecimiento y desarrollo del puerto, por las regalías e impuestos de esta app? Dice Jimmy Jones Villegas. Darío, el historial de carga más o menos ha sido 950.200. Entonces no crecimos con TPM, dice Jimmy Jones Villegas. Los gastos para el Estado al puerto de Manta es 3,5 millones del presupuesto. El problema es esa burocracia innecesaria que pasean de oficina en oficina. Jimmy Jones dice, muchas bendiciones, invitado. Dios me siga bendiciendo sus faenas, pero ya debe APM certificar la información que se manifiesta y el señor presidente que inmediatamente tome cartas en este caso muy especial que solo se han beneficiado unos pocos y no el pueblo ecuatoriano, dice a esta hora de la mañana Jimmy López Chávez. 7 con 38 minutos. Bueno, 7 con 38 minutos. Vamos entonces al tema de la Manta Coliza. Vamos a dar un antecedente de esto, ¿no? Porque sí realmente preocupa, porque está considerada una de las vías más caras del país. La construcción de estos 21 kilómetros de la vía Manta Coliza fue adjudicada en el año 2017 por un monto de $100 millones. Es la vía más cara del país y se financió con fondos de la Ley de Solidaridad tras el terremoto del año 2016, amigos oyentes. Vamos a iniciar entonces. Se dice también que al igual que se presume y se dice y se ha evidenciado, nunca sacaron los permisos para la contratación del tema o la construcción del tema de los 9 puentes elevados que estaba contemplado, de los cuales se hicieron 6, y de esos ya sabemos cuántos que se han concretado. Nunca. Esa información incluso nunca la recibió el municipio de Manta. En ese tiempo estaba el señor Jorge Zambrano, alcalde de la ciudad, y él decía desconocer este tema. Incluso cuando también llegó la maquinaria ya para iniciar los trabajos, él decía incrédulo, no, tú estás loco, le decían a ciertos personajes aquí en la ciudad. No, eso no es verdad. Aquí está la maquinaria, dice ya. Listo. ¿Es real este dato, por favor? A ver, señor exministro, por favor, sobre este tema de la Manta Coliza. En realidad es una de las vías más caras del país, $100 millones. Miguel Ángel, yo tengo datos aquí que he recabado sobre esa vía. Primero, esto fue mucho antes de mis tiempos. Sí, claro, sí. De hecho, nace con esta empresa pública Ecuador Estratégico, que fue creada en el 2011, el contrato fue en el 2017, esa empresa actualmente está
o fue por decreto ejecutivo el presidente Lenín Moreno puesta en liquidación, después absorbida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, información que no se encuentra, la base de datos de esta empresa estaba guardada en una bodega, en un lugar donde inmobiliar no había pagado alquiler. Tuvimos que hacer, yo en mis tiempos tuve que hacer ahí un proceso legal para poder rescatar la información de unos servidores y poder recién buscar información sobre este tema, ¿no? Esta vía, según el contrato, es una vía que costó o iba a costar $83.6 millones. Se suscribió el contrato el 30 de marzo del 2017 con esta compañía, con Sermín. 21 kilómetros, ¿no? 21 kilómetros. Y se dio un adelanto de $17 millones. Y se recibieron pólizas por buen uso anticipo, por ese valor, y además una póliza por el fiel cumplimiento del contrato de alrededor de $4 millones de Seguros Oriente. Ya al año siguiente, por ahí en el 2018, ya hubo el 15 de noviembre del 2018, estás hablando de marzo del 2017, al año siguiente, al 2018, 15 de noviembre, un poco más de un año, ya se suscribe el primer contrato complementario modificatorio de este contrato, por 5 millones más. Es decir, subes, bajas, valores, y ya le sumas inclusive este contrato. Pero ya para el 7 de febrero del 2020 comienzas a tener una serie de problemas legales. No te voy a decir todos los problemas legales que están ahí en los antecedentes, yo no soy abogado, seguramente Marcelo lo tiene más al dedillo porque estaba en esa época en el ministerio, pero nunca se justificó el uso de ese anticipo de los 17 millones. Ya. ¿Ok? De lo que yo tengo la información. Y luego de eso, encima de todo, se comienzan a acumular las multas por el cumplimiento del contrato, y comienzan una serie de acciones de protección y de declaraciones unilaterales del contrato de lado y lado, que hasta el día de hoy continúa, y en este momento no se ha cobrado todavía esas garantías puestas por la compañía de Seguros Oriente por el valor del anticipo entregado. Entonces, ahí está ese problema, y en cada uno de las administraciones pasadas, y voy a referirme específicamente a la administración del ministro Marcelo Cabrera, resulta que en ese periodo de 14 meses cuando estaba Marcelo de ministro, no se hizo ninguna acción legal, no hay ningún antecedente sobre seguirle y cobrarle al Seguros Oriente la póliza por fiel cumplimiento del contrato y por buen uso anticipo. Yeah. Cuando yo ingresé en julio, retomamos nuevamente eso para poder cobrar estas pólizas, y claro, un pataleo terrible de la empresa de seguros para no pagar, con acciones de protección. Me parece una locura, y Marcelo lo podrá corroborar, de que una compañía de seguros no quiera pagar y pone acciones de protección porque dice, no, yo no quiero pagar, y eso en perjuicio de todos los manavitas, ¿no? Entonces, en paralelo, ¿qué pasó? Y todo el mundo lo sabe, para marzo del 2022, como una medida parche básicamente, y ante el clamor de los ciudadanos, el gobierno del presidente Lasso con Marcelo mismo, hacen un convenio marco y después uno específico para poder otorgar $4 millones y poder arreglar varios de los puentes que eran problema aquí en la Manta Coliza. De los ocho, ¿no? Sí, exactamente. Algunos de ellos me tocó venir a inaugurar, otros hacerle el seguimiento. Yo sumé a este convenio específico una cláusula para poder hacer un seguimiento desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de estas obras, y estuve viendo ahí uno de los puentes un poquito atrasado, encontraron una tubería y les demoró un poco el proceso, debió estar lista la obra para el mes de marzo del año 2023 y terminó creo que ahora en enero del 2024, pero en buena hora, ahí están los puentes. Usted entregó 4 millones, ¿no? Algo al respecto. ¿Cuánto fue que entregó para uno de los puentes? $4 millones para esos puentes. Ya, sí. La pregunta, digo, ¿por qué se lo entregó directamente al municipio? ¿Por qué no lo realizó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Muy buena pregunta, y mi respuesta es la siguiente. Si yo lo hubiera hecho, yo no lo hubiera entregado al municipio. Yo se lo dije al alcalde Intriago. De hecho, cuando vinimos a hacer la entrega, recuerda, esto es algo que ya había hecho el señor Marcelo Cabrera, el ministro Cabrera,
yo mantuve esa continuidad de ese proceso y se entregó. ¿Hubo un porque informe de fiscalización en esa entrega? quien contrata es el ministerio, perdón, Ya. quien contrata es el gobierno autónomo centralizado de Manta. Ya. ¿Ok? Entonces, pero bien, yo añadía eso, fue el seguimiento de la obra para el cumplimiento de los cronogramas. Ahora, el otro puente en la Avenida de la Cultura, Ya. cuando vinimos, yo me acuerdo haber conversado fue una promesa del presidente Lazo de meterle mano a ese puente y solucionar esto y buscar los fondos. Y yo me comprometí a eso y claro, en ese momento, pues el alcalde Intriago me llamó y me dice, oye, estoy listo para recibir, yo no sé, X cantidad de millones más para hacer el puente. Y yo cordialmente le dije, alcalde, yo no voy a hacer una transferencia de nuevo, porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no es el Ministerio de Finanzas. Si ya se hizo en el pasado, porque Marcelo Cabrera lo hizo y da 4 millones para que usted contrate los puentes, pues yo no voy a hacer eso. Nosotros lo vamos a contratar de manera directa, ¿no? Y eso estaba para nuestros planes en el año 2023, pero bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó en el 2023. El tema político, yo salí del ministerio en marzo y ahí quedó ese proceso. Entonces, 7:46. hasta ahí. 7:46, el doctor Marcelo Lor. Bueno, la vía Manta Coliza aparentemente nació con problemas en el año 2017. En este proyecto de 21 kilómetros, ya repetimos, contemplaba la construcción de 8 pasos de desnivel a un costo de $100 millones. Es decir, casi 5 millones por $5 millones por cada kilómetro, lo que la convirtió en la vía más cara del país. 7:47, doctor. Sí, es correcto lo que dice Darío, lo corroboro, es una vía que nació con muchísimos problemas. Esto era una empresa pública denominada Ecuador Estratégico, se hizo un desbarajuste la ejecución de este contrato. Efectivamente, el contratista Concemen puso sus excepciones y también suscribo lo que dice Darío de que el buen uso del anticipo no lo pudo justificar. Desde ahí liquidamos. Entonces ha habido una serie de inconvenientes en nuestra administración y yo tengo que destacar que recibí una llamada del entonces presidente Moreno. Yo no lo llamé, él me llamó y me dijo, ¿qué vamos a hacer con la Manta Coliza? Y le dije, presidente, necesitamos dinero. Y nosotros nos comprometimos a estructurar un presupuesto ya optimizado. ¿Cuánto daba este presupuesto? Y le dirigí yo, le reiteré e insistí al ministro de entonces, Mauricio Pozo, la solicitud de este presupuesto que daba más o menos 30.1 millones. Eso hicimos nosotros. Es más, yo separé un espacio ahí de 10 millones de recursos del METOP para unirlos con esta asignación de recursos fiscales por parte del MEF. Lamentablemente esto ya era abril del 2021, ya salíamos y no se pudo concretar, pero dejamos iniciado este presupuesto, esta optimización que se hizo, y ya esperamos que el próximo gobierno ya lo continúe. Eso es lo que resta ya, es lo que queda. Y burlado de repente los manavitas y burlado también el Estado con los recursos sin saber, con una vía inconclusa. Doctor Marcelo Lodor. Pero es que Miguel Ángel... Muertes a diario, una vía de la muerte también, y simplemente tenemos que decir la esperanza, bueno, ojalá que alguien haga por ahí. Coincido con esa angustia ciudadana, Miguel Ángel. ¿Qué es lo que había que hacer ahí? Había que obtener por parte del MEF una asignación extra presupuestaria. ¿Qué se hizo con el Hospital de Pedernales en la época de un gran ministro como fue Gabriel Martínez? Mientras en paralelo se ventilaba una acción de protección, acuérdense también que esto fue un escándalo, los hospitales Pedernales, mientras se ventilaba esa litis ante la función judicial, se consiguieron recursos para iniciarlo y se contrató directamente y empezó a ejecutarse el contrato. Eso es lo que en su momento yo esperaba del ministro Cabrera, este nefasto funcionario. Uy, sí, come gratis. Tenga recursos por parte del METOP y empiece a trabajar en paralelo. Y en su momento
cuando ya gane el Estado ecuatoriano en la fusión judicial por esas pólizas de seguro, ahí se compense. Pero ni lo uno ni lo otro. Y ahí quedó paralizado, quedó botada esta vía, que yo pienso y he escuchado ciertas versiones que dicen que no debió iniciarse esta vía, pero ya está hecha, ya está construida y lo que hay que hacer es mejorarla, concluirla, ya, y que no ocasione tantos siniestros viales que hemos tenido. Yo, si mal no recuerdo, hay tal vez unos 50 fallecidos en esa vía. Entonces, eso no puede continuar. Tenemos que tomar una decisión como Estado, como provincia, de que se culmine esa vía. Sí, listo, pero ¿cuántos muertos más tenemos que tener? Roberto Catagua Castro dice: buenos días, Magíster, para mí estas explicaciones están de más. No ayudan en nada dice, en nada más cuando el señor Herrera fue ministro, cuando visitó esta radio para darnos algo para Manabí. Nunca. Ya esto de lamento no vale, dice el señor Roberto Catagua. Jimmy Jones Villegas dice: 80 millones costo inicial, a eso hay que sumar la revisión, incluidos los últimos 60 millones a inicio del gobierno de Moreno. El costo, según el Ministerio de Transporte de las Públicas, el kilómetro cuesta 1.5 millones de dólares. Pregunta: ¿cuánto entonces es el desbalance económico? Marcos, a ver, déjeme ver por acá. Marcos Velázquez Cornejo dice: buenos días, amigos de Modelo Noticias, y a los panelistas, amigos también. ¿Quién hizo el seguimiento del uso de los 4.9 millones de dólares que prometió Cabrera? ¿Y qué le tocó entregar a Darío? Y hablando de seguimientos también, hubo un anticipo para dotación de agua potable para la parte alta de Manta. ¿Qué se hizo con ese dinero? Marcelo: más de 100 fallecidos hasta agosto del año 2023, dice por acá a esta hora de la mañana Marcos Velázquez Cornejo. 7:52. Darío, ¿quiere hablar? O no, Pablo, perdón, vamos, de economista. Dejen hablar al pueblo. No, está bien, tranquilo. Mire, la ciudad de Manta nace de su puerto. Y por lo tanto, todos los que hemos crecido en esta ciudad sabemos que esta es una ciudad-puerto. Y la institución que representa a esa ciudad-puerto, aparte del municipio, es la Autoridad Portuaria de Manta. Y volvemos al tema de la importancia de la Autoridad Portuaria de Manta. La famosa vía Manta-Coliza, llamada ahora, con todos sus problemas que parece la iglesia de Cantuña, nunca le pueden poner la última piedra, nace de un liderazgo definitivo, positivo de la Autoridad Portuaria de Manta, quien construye la vía en base a un acuerdo tripartito entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Energía, la Autoridad Portuaria de Manta. Esa vía la construye la Autoridad Portuaria de Manta, los diseños empiezan en el 95, la construyen en el 97 y se logra hacer toda esa vía. Sobre esa famosa vía que se llamaba el Paso Lateral de Manta o vía de circunvalación, es la que se enanca el proceso de esta vía que ahora la denominan Manta-Coliza. O sea, la vía estaba hecha. Los rediseños en función de lo que la expectativa daba en la vía Manta-Manaos requerían una serie de fortalecimientos y por ahí nacieron los puentes de desnivel que no sé cómo lo hicieron o cómo lo diseñaron o por qué le diseñaron. Pero vuelvo a repetir, la ciudad puerto con el liderazgo de la Autoridad Portuaria de Manta es la que cambia la faz de esta ciudad con la vía del Paso Lateral y luego con la vía Puerto Aeropuerto. ¿Qué es lo que le quiero decir? No importa el color del gato, un tal de que case ratones. Hay fondos que se consiguen mediante gestión para el desarrollo de la ciudad. Mire, el Ministerio de Vivienda, del cual Darío también fue ministro, el Ministerio de Vivienda en el año 2000 dio recursos para reforzamientos de los muelles internacionales que se estaban cayendo en el año 2000. Ministerio de Vivienda, mediante gestión. En el año periodo de Gustavo Noboa, 2000-2003, se hicieron cerca de 200 metros de muelle pesquero, que son los que se cayeron en el terremoto. ¿Qué es lo que le quiero decir? No importa de dónde vengan los fondos del Estado, lo importante es que exista la gestión y la voluntad política de hacer. Estas obras, la vía Manta-Coliza, ahora denominada así, antes se llamaba el Paso Lateral,
fueron hechas por Autoridad Portuaria de Manta y sobre esa vía se enancaron con este proyecto que hasta ahora es un fracaso. Pero estos 100 millones que se invirtieron sin estudios, sin permiso incluso del municipio, antitécnico, porque muchos les llaman, son puentes que conducen a la nada. Yo no conozco si el detalle de los estudios, entiendo que era en función de la perspectiva Sentido de la Manta, común, como usted Manaos. dice, Sí, economista. Mucho sentido común y mucha apertura mental para conseguir y gestionar fondos. De eso se trata. Los funcionarios públicos no se los miden por palabras, se los miden por hechos. Y los hechos están ahí y las instituciones están ahí. Mire, si hay alguien que conoce a detalle todos estos procesos, el ingeniero Leonardo Boven, eterno director técnico del Departamento Técnico. Todavía sigue, ya se jubiló. Ya se jubiló. Algún momento entrevístelo y va a ver todos los procesos que lideró la Autoridad Portuaria de Manta. Y no lo hablo en primera persona, lo hablo como institución que ha sido parte del desarrollo de esta ciudad y que seguramente en el futuro también va a ser parte de este desarrollo. 756, Jimmy John Villegas dice: Miguel Ángel, parece que las obras de desarrollo en Manaví nacen con desbalance económico. Pregunto, ¿los manavitas tenemos malos políticos o el santo es muy generoso con el diezmo? 7:56, señor Darío Herrera, por favor. Sí, para ir ya culminando de a poco también nuestra programación de antemano. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, claro, mira, yo aplaudo lo que ha dicho Marcelo, coincide conmigo en este descalabro de este contrato. Él también lo heredó, me parece, cuando estuvo en el ministerio. Pero era tan difícil poder resolverlo, ponerle un freno a esto. Yo te voy a dejar a ti la copia de los antecedentes para que veas la cantidad de acciones de protección y de procesos legales para entrampar el cobro de las garantías a Seguros Oriente, solamente para que tú lo leas y veas, porque el momento que lo metes en un campo legal y lo entrampas ahí, no puedes salir de eso. Incluso entonces, había una acción penal en Montecristi que salió a favor del Estado, pero ¿qué pasó? Pero nuevamente, el momento que tú lo metes en ese campo, dejas de hacer la obra y de cumplir con los mejores intereses de los manavitas, ¿no? Entonces, no hay punto técnico ni buena voluntad que exista hasta que no resuelva ese tema legal. ¿Okay? Tienes que cobrar una garantía, el contratista tiene que justificar ese buen uso anticipo, o sea, no lo justificó, entonces ahí tienes tú un problema. No son excusas, entonces es una realidad el tema de la justicia. Bueno, obviamente. Yo no lo digo, tú lo vemos a diario, ¿no es cierto? Y Marcelo, que es abogado, lo sabe muy bien, él lo sufrió durante el tiempo que estuvo ahí, también el corto tiempo que estuvo como ministro, y después de eso, obviamente, nosotros heredamos. Ahí coincido, hay una falta de seguimiento durante los 14 meses de Marcelo Cabrera en hacer el proceso legal. Es decir, continuar con este proceso legal para poder cobrar las garantías de buen uso, anticipo y fiel cumplimiento de contrato, 14 meses. Y nosotros retomamos eso de ahí. Luego no tengo yo recolección sobre lo que hizo el ministro Ron, tampoco sobre el nuevo ministro Luque o la nueva administración del gobierno del presidente Noboa. Espero de que estén siguiendo ese proceso para cobrar esos anticipos. Eso en la parte legal, de manera que se tengan o se puedan recuperar estos recursos que este contratista utilizó mucho tiempo atrás y no justificó. Encima de todo eso, las multas que ascendieron a más allá de un 20 o 24% del valor del contrato. Es decir, solamente en multas es un valor muy, muy grande y por eso obviamente se niega a pagar la compañía de seguros. Ahora, dicho todo esto, volvámonos un poquito más atrás hacia el diseño. Aquí creo que nos falta un poco de sentido común, ¿no es cierto? Ciertamente los diseños de estas vías van de acuerdo a un estudio de tráfico, a una necesidad latente de la conectividad, ¿no? Y hay un par de puentes ahí que no deberían estar. Y que quizás deberían estar en otro lado, ¿no? Pero han pasado 7, 8 años ya desde esos conceptos iniciales, ¿no? Y ciertamente yo estoy de acuerdo con Marcelo en el sentido de que se debió haber achicado esto a un presupuesto un poco más modesto, ¿no? $5 millones por cada kilómetro. Una vía normalmente sí puede estar en $1,5 millones, $2 millones, para una vía de primer orden como esta y de 4 o 6 carriles. Entonces sí se debe haber hecho un alcance a este proyecto. Ahora, muy difícil de recabar la información de cuadro estratégico. Aquí hay algo que todo puedes decir, pero si tú no tienes la información y no puedes sacar el proceso desde el inicio, no lo puedes arreglar, porque tienes temas legales. Hay una empresa en liquidación con problemas y cuya base de datos estaba dentro de un servidor que estaba virtualmente secuestrado
por una señora que era dueña de un local que no dejaba sacar esto aquí porque no se había pagado. El Estado no había pagado el alquiler. Este fue todo un tema que tuvimos que hacer, un proceso legal durante casi 6 o 8 meses para poder sacar este servidor y recién tener acceso a la información. ¿No? Tengamos en cuenta eso de ahí, porque los gobiernos anteriores, normalmente, cuando tú no quieres que algo salga a la luz, lo dejas ahí escondido, ¿no? 8 en punto, amigos oyentes. Yo hago una pregunta también para todos nuestros invitados que han ocupado cargos, que están involucrados en el tema de servir a la ciudad, a la provincia, al país. ¿No será posible también, como dice él, no mirar realmente quién o qué color es el que hizo tal obra para la provincia o para el país, reunirse? Aprovechando que está el presidente Noboa, que lo veo muy seguido también acá, ¿no? A Danielito. Y sería importante también, digo yo, será imposible ver una resolución de todos los exministros, manavitas nuestros, de todos los funcionarios de nuestras entidades de desarrollo de la provincia, reunir y sacar un manifiesto y decirle, mire, nosotros que conocemos a detalle este tema de Manaví, queremos plasmar esto y pedimos como manavita esto de aquí, ¿no? En vista de que no hay un liderazgo en nuestra provincia, quien tome la batuta, quien se una, ni el prefecto, ni el gobernador, y convoque a todos los alcaldes. Concuerdo. 8 con 1 minuto. Concuerdo plenamente. Mira, Miguel Ángel, yo hablaba temprano, hace unos minutos, de que no importaba de qué color era el gato. Sí, yo retomo esa es una eso. frase de un líder chino. Pero lo real es que tenemos unas obras inconclusas. Lo real es que Manta y Manaví requiere una serie de fortalecimientos de parte del gobierno central. Yo saludo firmemente la decisión del gobierno nacional de apoyar a la prefectura con el aval soberano de cerca de 55 millones de dólares que habíamos hablado la semana pasada. Correcto, ¿no? Para las vías transversales. Saludo firmemente. Manaví necesita esas vías transversales para consolidarnos una vez más como provincia. Hay que rescatar una cosa que no lo dicen públicamente, yo sí lo voy a decir, que el señor presidente de la República todas las semanas permanece en Manta y en Manaví al frente de este fenómeno de inseguridad que existe en la provincia. Hay buenas olas también. Y yo creo que esa es una decisión presidencial que nos puede dar una oportunidad a las autoridades que están a cargo, o nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, de exponerle al señor presidente de la República la necesidad de terminar ¿En un documento? En un documento. ¿No tiene problema usted en firmar? Pero absolutamente. La necesidad de terminar esta obra, que es una obra de desarrollo para el puerto, es una obra de desarrollo para la ciudad, es una obra de desarrollo para el Ecuador, porque es una vía que desconcentra el término de camiones para el tema del puerto de Manta. Ya. ¿Qué es lo que le quiero decir? No es común que un presidente de la República permanezca tanto tiempo fuera de los polos políticos que son Quito y Guayaquil. El señor presidente de la República está permaneciendo, de hecho sé que hoy día está aquí. Sí, ayer llegó. Las agendas de él no las conozco, pero sí es importante que las autoridades en un momento indicado, o la ciudadanía en un momento indicado, expongan la problemática de esta vía y se termine de una vez esta vía. Pero ustedes son los llamados, los conocedores. Yo ustedes no también, tengo ningún problema. el presidente portuario por 2 ocasiones. Hago el llamado a eso. Y al final del cuento, vuelvo a repetir, yo creo que la apertura que está dando el gobierno nacional hacia Manaví es importante aprovecharla. Buena tos, te siento, Federico, ¿no? Es que mire, es que hay que reconocer, mire, el aval. ¿Qué significa el aval del gobierno? Que se llama, bueno, pues el aval hacia la consecución de créditos de la CAF de cerca de 55 millones de dólares, que va a permitir a Manaví tener las vías horizontales o transversales que unan pueblos que de una u otra forma se sienten desconectados de Manaví. Hay que aprovechar este momento electoral también. Al 100%. 8 con 4 minutos, no sé algo más que quieren indicar en la parte final, por favor. Tenemos un minuto, nos hemos pasado ya con 4, 8 con 4 minutos. Miguel Ángel, recuerda que la última vez yo propuse ante esta misma audiencia de que deberíamos hacer un catálogo de proyectos de infraestructura, lo que necesita la provincia, y que eso sea parte de una agenda a los siguientes 30 años, Miguel Ángel. Bien. Esto debemos, y yo saludo como siempre las iniciativas de Radio Modelo, las agradezco. Eso es lo que debemos hacer, una agenda que contenga qué obras son trascendentales para la provincia de Manaví, y eso remar todos para
un Claro. mismo norte, como lo hace Guayaquil, como lo hace Quito. Bueno, y usted también nos puede ayudar allá, porque ya lo dijo también el señor Larrea, ¿no? Ya no está este político guayaquileño. Dios está en todas partes, pero despacha desde Quito, así que usted nos puede dar pasando, como dice el documento allá, para también estar presentes allá en este tema Siempre a las de la órdenes, capital. estimado Miguel Ángel. Señor Darío Herrera, por favor, en la parte final, si es tan amable. Coincido plenamente y esta agenda tiene que ser elaborada también pensando en qué provincia o qué tipo de provincia nosotros nos queremos convertir. Ya, ¿Para listo. qué somos buenos desde el sector productivo? Recuerda que las vías son como las arterias, llevan sangre, ¿no es cierto? Y conectan. Ya. O sea, y hay que pensar qué es lo que quiero conectar y por qué lo quiero conectar, ¿no? Ya. Hay razones detrás de esas 3 vías transversales que está haciendo el prefecto, alguna vez me lo comentó, tiene toda lógica detrás de eso, para el movimiento de carga y de productos de agroindustria. Entonces lo mismo tenemos que pensar para la identificación de estos proyectos en la provincia de Manabí. Bueno, yo creo que es importante la sugerencia también, mil disculpas también, de poderse reunir ustedes. Si usted quiere, yo le ayudo a transcribir, no hay problema. El documento, pasamos el sombrerito también para publicarlo en un medio, hacer las conexiones para que estén presentes unos de los voceros en cualquier parte de nuestros canales de medios de comunicación a nivel nacional. Lo importante es unirse. Yo creo que también el aporte de ustedes es fundamental, es muy importante, conocen la realidad. Yo aporto la segunda espirituosa, señor Solórzano. Ya, señor, 8:06, nos estamos despidiendo. Un gusto, un placer.